desde este hermoso templo de Nuestra Señora de la Merced y Nuestra Señora de los Remedios, aquí en el centro antiguo de Cali. Desde aquí les damos un abrazo fraterno a todos ustedes, hermanos y hermanas, que siguen la Santa Misa del Día del Señor, en lo que aún son los albores de este año 2022. Y es un abrazo, un saludo fraterno que expreso con los sacerdotes y las religiosas y los fieles laicos que nos acompañan aquí junto a la Curia Arquidiocesana de Cali. Ellos han querido participar en esta Eucaristía y unirse en esta oración por ustedes, por nuestra patria Colombia, esta oración con la Iglesia extendida en el universo entero. En este convento, como se conoce, de la Merced, habitan las hermanas agustinas recoletas, que son aquí servidoras y testimonio de vida consagrada en el corazón de la ciudad. Quiero agradecer y saludar a la hermana Blanca Edilma, superiora de esta casa, y a todas las religiosas. Y nos acompañan, como dije, estos padres de la Curia Arquidiocesana, el padre Ober, delegado de las comunicaciones, con todo su equipo, este maravilloso equipo de comunicación social que llevan esta señal para que sea transmitida hasta ustedes. El padre William Silverio, que es el jurídico de la Curia Arquidiocesana y párroco aquí también vecino, y estos padres, el padre Guillermo Carmona, también servidor en la Curia Arquidiocesana, y el padre Diego Alejandro Hernández, que es el secretario arzobispal. Con todos les decimos que esta fiesta del bautismo de Jesús sea también, con la palabra, con el mensaje de hoy, una gracia de ánimo, de entusiasmo en la fe, de confianza en la persona de Jesús, para que asumamos en el recorrido de este 2022, que seguramente traerá muchos desafíos también, asumamos nuestro compromiso cristiano, ese compromiso de bautizados y bautizadas, que es un compromiso a fondo. Lo recibimos, esta gracia del bautismo, de niños, pero hemos de vivirlo en la progresión de nuestra existencia y de manera muy especial en los años en los que comenzamos a ser conscientes de nuestra libertad y a ejercitarla. Esta gracia del bautismo que queda iluminada también con esta fiesta del bautismo de Jesús. La palabra nos dice que Jesús entró al mundo. Sí, ya lo sabíamos por la anunciación, que entró al mundo en el sí de María, encarnándose en ella, en su propio vientre de mujer, llamada a ser la madre del Hijo de Dios.
encarnándose por obra del Espíritu Santo. También sabemos que la palabra de Dios entró al corazón de Juan el Bautista, como lo escuchamos en domingos anteriores, allá en el desierto. Y así comenzó este anuncio de la cercanía del reino, de la cercanía de la persona de Jesús. Y hoy bellamente, después de haber celebrado ya ese alumbramiento de Jesús, su natividad, después de haber celebrado con gozo a la Madre de Dios en el comienzo del año, y de haber celebrado también la Epifanía, la adoración de los magos, ahora vemos a Jesús ya adulto entrando en las aguas del río Jordán, haciendo fila como todo el mundo para recibir el bautismo del agua, el bautismo penitencial que estaba impartiendo el Bautista, el precursor de Jesús. Y es esta imagen de Jesús entrando en las aguas del Jordán, sumergiéndose como todo pecador y siendo también alzado, como ese signo del bautismo, del baño bautismal que se acostumbraba tanto en esos tiempos. Había incluso sectas religiosas como los llamados los esénios, unos que vivían ahí cerca del Mar Muerto en un sitio llamado Qumran, que acostumbraban sumergirse todos los días en el río y alzarse para indicar que querían llevar una vida pura, piadosa. Pero este bautismo del Bautista es el bautismo del agua. Y él lo dice claramente: yo los bautizo con agua, invitándolos a la penitencia, a la conversión, al perdón de los pecados. Pero detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y hoy el Evangelio nos lo presenta a Jesús, que se sumerge en nuestra realidad humana, en la realidad de nuestra vida y de nuestra historia, marcadas también por el pecado, por la oscuridad y la muerte. Y se sumerge para alzarnos también a nosotros con Él, a la vida plena, a la vida nueva. Y este gesto de ser bautizados con agua y Espíritu Santo, reuniendo estos dos gestos, el del Bautista y el bautismo que nos dará Jesús, que aparecen allí en esta escena, porque Jesús sale del agua y no podríamos decir ya quedó bautizado. El bautismo realmente es esa infusión del Espíritu Santo sobre él, más que esa sumersión de ser sumergido en el agua. El bautismo es esa infusión del Espíritu que desciende bajo la forma de una paloma, el signo de una paloma, y esa voz del cielo que sale, que es la voz del Padre, proclamando a Jesús como el Hijo amado del Padre. Es la palabra que nos dice quién es Jesús. Diríamos con el profeta Isaías, que escuchábamos en el primer cántico de 4 cánticos que trae el profeta entre el capítulo 42 y el capítulo 53 de Isaías. Es el siervo de Yahvé, es aquel que viene enviado por Dios, el Mesías. Más aún, ya Isaías diría que es el siervo sufriente,
anunciando de alguna manera también el misterio de la pasión y de la muerte del Señor en la cruz. Pero es el siervo que viene a cumplir la misión que Dios le ha confiado, esa misión de liberación, de devolver la vista, pero sobre todo de entrar a las mazmorras, a nuestras cárceles de esclavitud, de pecado, de muerte, y darnos de nuevo la libertad, liberarnos de toda esclavitud. Y es esa identidad de Jesús como siervo lo primero que vemos, pero también la palabra nos dice, es el Hijo amado del Padre, Jesús, Hijo de Dios. Y es que el bautismo también a nosotros nos da esa condición, en primer lugar, del perdón total del pecado. No nos confesamos para bautizarnos, nos bautizamos para que se nos perdonen los pecados todos. Después, el sacramento de la penitencia es una manera de estar renovando esa gracia del bautismo, para que no nos instalemos nunca en el pecado, para que siempre estemos caminando, avanzando. Pero esto es, el bautismo nos da el perdón total de nuestros pecados y nos comunica una vida nueva, la vida de Dios. Esa vida de filiación, de ser hijos de Dios, y nos agrega como miembros al cuerpo de Cristo, a la iglesia. De tal manera que el bautizado es un seguidor de Cristo, es un hijo de Dios, es un miembro de la iglesia. Y eso es lo que distingue al cristiano católico, al creyente, cuando está hablando de su bautismo, de su iniciación cristiana. En estos tiempos, la iglesia está haciéndonos volver a esta realidad bautismal, a esta realidad de la iniciación cristiana por la que tenemos que pasar todos nosotros. Allí no hay distinción alguna, como diría San Agustín en alguna ocasión: con ustedes soy creyente, cristiano, para ustedes soy obispo. Es que todos tenemos que ser creyentes y tenemos que mantenernos allí en esa situación común de creyentes, de bautizados con el Espíritu Santo también en la confirmación, de miembros del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, en la comunión, en la vida de la iglesia. Y allí es en donde podemos hablar el lenguaje que nos propone la iglesia hoy: caminar juntos desde nuestra condición bautismal. La iglesia no se define ni se organiza desde el ministerio de los obispos y de los presbíteros y los diáconos, sino desde la gracia del bautismo y de la iniciación cristiana, desde la gracia de bautismo, Eucaristía, confirmación, iniciación cristiana. Y necesitamos poner esta gracia de la iniciación cristiana antes que cualquier otra realidad. Además, están allí los esposos que reciben el sacramento del matrimonio, que les da también una gracia propia, que ellos son ministros de ese sacramento. Y ya al final estamos nosotros los pastores, no por encima de nadie, sino tal vez ahí, al servicio de todos, como lo pide Jesús. Y aquí hay que pensar la iglesia así, y hay que reorganizarla con ese espíritu de la iniciación cristiana. Estos son tiempos para caminar juntos, pero tenemos que retomar la gracia bautismal, esa gracia que nos permite morir con Jesús y resucitar con Él. Son inseparables esos dos hechos en la vida de Jesús: su muerte en la cruz y su resurrección gloriosa. Y el bautismo los recoge juntitos, el morir y el resucitar, para que podamos recibir la vida nueva, esa vida
que es el Espíritu Santo. Qué hermoso ver hoy también el simbolismo del Espíritu Santo en una paloma, que es signo de pureza, de libertad, de sencillez, como lo decía Jesús en el Evangelio, porque siendo un animal que vuela alto, que es armonioso, hermoso, no tiene problema en estar en el mismo patio con las otras aves de corto vuelo. Esa sencillez de la paloma, y sobre todo que la paloma es el signo de la paz. En la Biblia aparece siempre como el ave que lleva ese ramo de olivo en el diluvio, en su pico, y eso es para nosotros también un signo de que el bautismo nos hace personas portadoras del Espíritu de Jesús, portadoras de la paz en la vida propia y en la vida de todos. Los cristianos tenemos que asumir compromisos de vida nueva, compromisos de vivir como ungidos por el Espíritu, compromisos de fraternidad, compromisos de servicio, de humildad, compromisos de construir paz, justicia social, de ayudarle a este mundo a transformarse y no quedarse anquilosado en estas realidades de muerte, de pecado. Hay que alzarse, no nos quedemos en la muerte, subamos a la vida, no nos quedemos solo respirando la vida, recibamos la vida nueva y plena que es el bautismo. El que no nazca de nuevo, le decía Jesús a Nicodemo, el que no nazca de agua y de Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Pues bien, que ese sea el signo con el que nosotros miramos también hoy esta realidad bautismal y nos ponemos todos también bajo la intercesión de la Santísima Virgen María para que acompañe a la Iglesia en esta etapa sinodal y haga que todos los cristianos vivamos a fondo la gracia de Jesucristo en el bautismo, en la iniciación cristiana. A Nuestra Señora de las Mercedes, a la patrona de la Arquidiócesis de Cali, Nuestra Señora de los Remedios, aquí acompañada de los indígenas del Queremal, en esta imagen histórica y tan expresiva, le pedimos hoy su protección para nuestra iglesia de Cali, para la iglesia que peregrina en Colombia y que tiene que dar gran testimonio en estas circunstancias difíciles que exigen a fondo nuestra fe. Amén.